Amigos y amigas de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Tengan todos, queridísimas audiencias, muy amables, muy gentiles por estar en la plataforma 4B TV. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este día que es miércoles 21 de diciembre del año 2022, cuando son las 8 de la mañana con 50 minutos. Queremos agradecerles y darles la bienvenida al programa, a un programa de entrevista. Vamos a platicar de nueva cuenta de este gran negocio en el que se ha convertido la distribución, el abasto de agua en Baja California y las grandes presiones que existen para que los poderosos le den a todos los demás baja californianos el derecho a disfrutar del agua como un bien humano, como un derecho humano, amigos y amigas. Y para eso pues tenemos el día de hoy esta conversación, esta entrevista con el licenciado y maestro en Derecho Jesús Nezahualcóyotl Mata Plasencia, activista social y defensor del agua en Ensenada y también integrante de la Contraloría Ciudadana del Agua en Baja California. Y también nos acompaña nuestra queridísima maestra Carmen Dávila Jiménez, activista también por el derecho humano al agua en Ensenada e integrante de la Comisión Plural en nuestra ciudad, Agua para Ensenada. Pues aquí hay varias preguntas que contestar. ¿Cuál es la tarea, la acción más urgente a emprender en la lucha para disfrutar a la plenitud del derecho humano al agua en Baja California? Y también, ¿los diputados locales ya corrigieron a tiempo estas inequitativas e injustas tarifas preferenciales del agua en el presupuesto estatal del 2023 que fueron ayer aprobadas por el Congreso para el Gobierno de Baja California? ¿Sí? Y bueno, usted sabe, existen actualmente rangos y precios que benefician a los grandes consumidores de agua en Tecate, en Ensenada, en Playas de Rosarito y en San Quintín, así como en Tijuana. Y estas tarifas pues lesionan gravemente el derecho humano al agua de todos los baja californianos. Olga Alicia Aragón, adelante por favor, si fueras tan amable. Bueno, antes que nada, dar la bienvenida a nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven en este programa de Cuatro Vientos y que saben que hoy vamos a hablar de un tema que pues nos llega muy directo a todos. El agua es una necesidad, valga el lugar común, pero es una necesidad vital y por eso mismo cada vez que nos incrementan la tarifa del agua o falla el servicio, entra el problema del desabasto, la sufrimos y la sufrimos fuerte. Y hay colonias, hay que decirlo así, en nuestras ciudades que la están sufriendo durante varios momentos del año, que no tienen el servicio regular de suministro de agua. Por eso es muy importante ahora la conversación con nuestra queridísima amiga Carmen Rosa Dávila y con el licenciado Jesús Mata, a quien le damos la bienvenida aquí a este espacio de Cuatro Vientos, porque vamos a hablar de un tema que todavía nos duele, nos va a doler más, que es el de las tarifas. ¿Cómo vienen las tarifas del agua para 2023? Según el presupuesto ya aprobado por el Congreso local y hasta donde sabemos, pues fue un presupuesto que lo tuvieron que modificar en su propuesta original, pero no necesariamente para bien. Ellos han estudiado todas las, como le llama el licenciado Mata, las distorsiones en las tarifas. No pagamos la misma tarifa todos los municipios, en todos los municipios de Baja California, pero lo que sí sabemos es que póngala como la pongan, a los ensenadenses nos va siempre muy mal. Es el lugar donde se paga el agua más cara de todo el estado de Baja California, casi el doble en comparación con otros lugares del estado. Y bueno, pues adelante, ¿quién empieza? ¿Quiere empezar usted, maestro, con que nos mandó ya esa tabla con los análisis que hicieron sobre las tarifas y una introducción general que quiera hacer del tema, por favor? Y lo llevamos contigo, querida Carmen Rosa. Sí, muchísimas gracias. ¿Sí se escucha bien? Sí, adelante, sí estamos bien. Gracias, pues un agradecimiento primero que nada a tu espacio, a su espacio, compañeros Olga y Javier, y por supuesto un saludo a todos tu público, su público, porque pues como ciudadanos interesados en el agua,
y en el derecho humano al agua, desde hace más de 5 años, pues hemos venido haciendo diversos estudios en cuanto a diversos aspectos. Quiero comentarte o dando un contexto, recordándolo, porque creo yo que mucho de tu público lo habrá vivido, otros estarán enterados, etcétera. Pero me permito dar el antecedente de que desde hace 5 años un gran número de ciudadanos nos organizamos en todo el estado, pero también aquí en Ensenada, para solicitar, en este caso específicamente el grupo al que pertenecemos, la maestra Carmen Rosa, que nos acompaña, y un servidor, la Comisión Plural Ciudadana Agua para Ensenada, nos dedicamos a solicitar la gestión para que se municipalice el servicio público del agua, de conformidad a nuestra Constitución, así lo establece. Entonces, desde hace 5 años, nos dimos a la tarea de hacer estudios acerca de la viabilidad de municipalizar el agua. Por supuesto que de los primeros estudios fueron de carácter legal. Realmente, ¿qué tan legal era esto? ¿Y era posible o no? Entonces, nos dimos cuenta, obviamente, que sí era posible, que era correcto, viable, pertinente, necesario para regularizar muchas cuestiones que ahorita padecemos en el estado y que hemos padecido desde hace muchos años. Entre otras, de la más específica, es la carencia de agua en muchas colonias, que pareciera que no tiene que ver con que quién la maneje, porque así lo manejó mucho tiempo la CES. Es que el cambio climático es la razón por la cual no hay agua. No es así. No es esa la razón principal por la cual nos hace falta agua en Ensenada, en las colonias periféricas. En el centro de la ciudad nunca falta el agua. Aunque haya cambio climático, aunque haya baja 1000, baja 500, no falta el agua. Aunque se rompan los tubos que vienen de Rosarito, se rompan los tubos de donde se rompan, nunca falta el agua en el centro de la ciudad, casualmente. Entonces, no es factible que sus argumentos pues sean creíbles. Hicimos estudios también de carácter pues sobre las tarifas, los precios. Hicimos estudios sobre cuestiones administrativas, laborales, ambientales, sociales, incluso de tipo pues internacional. El agua que usamos, una parte del agua que utilizamos, una pequeña parte en Ensenada, muy pequeña, que a veces nos la venden de que traemos agua del río Colorado y que por eso tenemos un precio altísimo. Nos venden esa versión, ¿verdad? Pero en realidad manejamos muy poquita agua aquí en la ciudad de Ensenada del río Colorado. La mayoría de nuestra agua son pozos, son 5 lugares principales que alimentan a la ciudad. Y todos esos lugares están en el territorio de Ensenada, están aquí a 20 kilómetros, 25, 30 kilómetros, no a 350 kilómetros desde Mexicali, ¿verdad? Eso es una falsedad que la quieren manejar y seguir manejando. Todos estos estudios, pues nos dieron una visión muy global y muy completa de que todo esto estaba de cabeza. Bueno, los estudios legales nos dijeron esto se puede municipalizar. Y fíjese que hace 5 años funcionarios, empresarios, organismos empresariales, muchos comunicadores, ¿verdad? Hay que decirlo con mucho respeto a todos, decían que no se podía municipalizar, que estábamos mal, que estábamos equivocados, que estábamos fingiendo y que estábamos simulando. Pero cuando el señor Bonilla hizo aquello que nosotros le llamamos la municipalitraición, ¿verdad? Porque fue muy mal intento de municipalizar un servicio público, pues ahí se dieron cuenta muchas personas, muchos organismos, muchas asociaciones civiles que primero habían dicho que no se podía, ¿verdad? Empezaron a guardar silencio. Se dieron cuenta que era viable. Y no nada más era viable, era perfectamente factible. Casi de un día para otro se podía municipalizar, que no es lo recomendable. No es lo correcto municipalizar
ni de aquí a 2 meses, ni de aquí a 3 meses. Eso es una mentira. Si lo llega a decir algún candidato en la próxima campaña, hay que decirle que eso no está bien. Hacer las cosas a las prisas no funciona. Con mucho respeto. Bueno, pues pero se uno está conociendo, maestro, que el agua, por derecho constitucional, le corresponde ser suministrado por los municipios Operado, en primer lugar, y que bueno, ese derecho en Baja California, los gobiernos, tanto del PAN como del PRI, no los negaron, o sea, no los robaron ese derecho. O sea, para que también quede claro que partimos también de un derecho constitucional que se le otorga a los municipios en todo el país. Nada más ese era un comentario. Pues dices bien y voy a complementar algo que es muy importante y que tenemos las pruebas y las evidencias. Aunque la palabra robar, que está bien usada, Sí, está es bien un usada, adjetivo muy sí, personal. pero está bien usada porque también en el dinero nos han robado. Nada más que pues la manejan así como que no, como que los gastos y está quebrada la césped, está quebrada. Todavía quiero recordar, y para terminar este preámbulo, este inicio, voy a recordar que muchos organismos empresariales, por no decir todos, señalaban que las céspedes estaban quebradas, que había que aumentar 100% la tarifa de agua para acercarnos, decían ellos, al costo real del manejo del agua. Y ahora que se los aumentaron hace 2 meses, pusieron el grito en el cielo, dijeron que no, que eso era inflacionario, que no se valía, que eso estaba muy mal, cuando ellos lo venían pidiendo hace 10 años. Aumentos de 70%, de 80%, de a 100%, pedían y casi exigían para complementar eso que tú mencionaste. Fíjate que en todos estos estudios nos llevó a revisar las tarifas, los rangos, los precios que se manejan en Baja California. Y en todo este manejo y este estudio nos damos cuenta que hay unas diferenciaciones muy acentuadas que generan verdaderas distorsiones, para no decirles muy feo, para no decirles cosas inexplicables, no se entienden. Claro que siempre las respuestas han sido más o menos así. Ustedes no saben, ustedes no entienden. Se requieren muchos estudios para comprender por qué las tarifas son de este modo o de este otro. Cada municipio es distinto, es cierto. Cada municipio somos diferentes. Es cierto, se requieren tarifas algo diferenciadas, pero las distorsiones que existen desde hace muchos años en los rangos y en las tarifas son muy graves, son muy delicadas y causan perjuicios directos a los ciudadanos, a los comercios, al empresariado, al pequeño empresario le causan perjuicios terribles en beneficio de grandísimos consumidores de agua. Los más grandes consumidores del estado, esos se benefician. Esos dicen todo está muy bien, no pasa nada, adelante gobierno, síguele. Bueno, así decían, hasta que este gobierno les subió las tarifas a ellos. Pero aquí pasó algo, ahorita voy a detallar. Resulta que esas tarifas, las más altas del rango más alto de consumo en Tecate y en Ensenada, tienen una curiosa característica. Los rangos más altos de consumo tienen un precio menor al penúltimo rango. Es decir, el penúltimo rango tiene un precio, voy a poner el de Tecate, perdón, el de Ensenada de este año vigente ahorita, todavía vigente. El penúltimo rango, que es para el consumo de hasta 10,000 metros cúbicos de agua, a las empresas o a los hoteles que consuman hasta 10,000, el precio por metro cúbico es de 200 pesos. Pero si ellos superan ese rango,
de 10,000 metros cúbicos al mes, el precio por metro cúbico les baja 70 pesos. 70 pesos. Yo pensé que se quedaba congelado porque era lo que habíamos entendido en una entrevista que tuvimos recientemente con el licenciado Cortés Lara, y pensé que se queda ahí congelado, pero está peor la situación. O sea, les empiezan a dar más barato la tarifa. Les empiezan a dar más barata la tarifa. Y esto, si no fuera tan grave, tan delicado, tendría de veras que, no voy a decir que tendría que denunciarse y hasta investigarse, pero es la verdad, somos ciudadanos, no nos interesa mucho meternos en ese tipo de situaciones, pero definitivamente están dadas ahorita las condiciones a señalar y a pedir a los diputados encargados del presupuesto, de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, de la Comisión de Recursos Hídricos y Energía del Gobierno del Estado, que tomen nota, verifiquen todo esto, corrijan esto, porque entonces a cualquier gran empresa le conviene llegar a esos rangos de consumo superiores a 10,000 metros, y si es necesario tirar agua, no importa, porque hay que llegar a ese rango para que baje el precio que hay que pagar por el metro cúbico. Entonces, esa distorsión es de veras grosera, insulta a los ciudadanos que no tenemos agua de vez en cuando, días, a veces semanas y a veces meses enteros sin agua. ¿Y cuál es la justificación, Jesús? Me imagino que debe de haber alguna justificación, algún argumento a favor, ¿no? Pues, qué importante sería que los ciudadanos tuviéramos acceso a la administración, acompañar la administración del agua en todos los municipios y en todo el país. Pero aquí en Baja California ha sido lamentable que niegan sistemáticamente la participación ciudadana, que además está autorizada en la Constitución. Está establecida que los ciudadanos tenemos derecho a participar en todo lo que tiene que ver con el agua de manera directa, no a través de representantes, como sí estamos además autorizados a través de diputados, regidores. Ellos intervienen en el agua, pero la Constitución señala también que los ciudadanos de manera directa podemos participar y tenemos derecho a participar y acompañar la administración, el diseño de políticas públicas, el diseño de programas hídricos, de acciones hídricas, de aplicación del presupuesto. Todo eso los ciudadanos tenemos derecho, pero las autoridades pues no se han dado el tiempo. Y vuelvo a la cuestión de las tarifas antes de continuar con lo de la participación ciudadana. Esta tarifa de bajarle 70 pesos a los rangos en Ensenada, agua comercial. A los devoradores de agua, a los grandes devoradores de agua. A los grandes. Y mientras a los que ahorran, a los pequeños negocios, a los consultorios, a los pequeños comercios que se dedican a ventas pues de todo tipo, pero son pequeños comercios que tienen que pagar la primer cuota de agua comercial a casi 1,000 pesos por mes. ¿Sí? Y que no siempre consumen ni siquiera los primeros 5 metros cúbicos de agua que están establecidos, ni siquiera eso llegan a consumir, pues estos comercios están teniendo que pagar ese precio inicial de 1,000 pesos, mientras los grandísimos consumidores, arriba de 10,000, se les regalan 70 pesos por metro cúbico. Esta distorsión, que es muy grave y en Ensenada se viene arrastrando desde hace 10, 15 años en los presupuestos y en las tablas y en los rangos. Entonces, esto es algo muy delicado. ¿Qué ha pasado con los diputados que han transitado por las comisiones de agua y energía, por las comisiones de presupuesto? No se habían dado cuenta. Sus asesores no les dijeron. ¿Qué pasa? Ahí está, todo está en el periódico oficial. Ustedes lo pueden consultar. Cualquier ciudadano puede bajar el periódico oficial, buscar la tarifa, la tabla de agua comercial de Ensenada, y ahí se va a dar cuenta. No estamos inventando, no sacamos esta información de abajo de una piedra, no fuimos
a otros países a encontrarla. Está aquí en el periódico oficial, todos los días lo pueden buscar. Sí, Bueno. Licenciado, hasta este punto en el que vamos, que me parece muy importante y muy ilustrativo, cómo menciona el maltrato, así lo diría yo, el maltrato que se da a medianos y pequeños consumidores de agua. Y por otra parte, pues la manga ancha, el favoritismo total a los grandes consumidores. Hasta este punto nada más me gustaría que Carmen Rosa también nos diera su opinión, porque Carmen Rosa, bueno, pues tú eres una activista de mucho tiempo, igual que el licenciado en defensa del agua, pero también formas parte del partido que está en el poder, que está en el gobierno. ¿Y qué sientes, qué piensas tú respecto a estas decisiones que se toman por parte del Ejecutivo, que hace la propuesta al Congreso y un Congreso que la aprueba así en esos términos? Cuando te lo digo así y lo sabes, pues los ciudadanos votaron por un cambio que favoreciera al pueblo, que como dice el eslogan del presidente López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres. ¿Qué piensas de esto, Carmen Rosa? Adelante, maestra. Sí, buenos días. Buenos días. Gracias por esta oportunidad que nos dan a licenciado Mata y a mí de participar. Fíjense que es muy importante que escuchemos lo que licenciará a continuación en relación a los rangos, puesto que no es mi función defender absolutamente a nadie, pero sí dentro de los rangos se favoreció a la clase más desprotegida, más vulnerable, que son los hogares de las personas en donde gastan poca agua. O sea, están incluidos los rangos de 0, a 15 metros cúbicos de agua. A esas personas no se les va a aumentar el agua. A mí me gustaría mucho hablar un poquito acerca del derecho humano al agua de la mujer, porque constantemente me he dado cuenta de que las mujeres no participamos en esta problema, en donde directamente estamos inmiscuidas, puesto que en la mayor parte de los hogares, aún así que nosotros salgamos a trabajar o a estudiar o a tener actividades, pues como cualquier otra persona, finalmente somos las personas que llevamos adelante el hogar y somos las personas que estamos al frente de la situación en cuanto a la carencia de agua en las casas. Fíjense ustedes que, y esto tú lo has de saber, Olga, nos ha cambiado el ritmo de vida a las mujeres. ¿Por qué? Porque con esto yo quiero decirlo como es, no lo han reconocido que hay tandeos, pero sí es un tandeo, porque si nos están surtiendo de agua a determinadas horas, pues eso no es otra cosa más que un tandeo. Y el hecho de que llegue a las 3 de la mañana, ¿a qué nos obliga? Nos obliga a que nos tenemos que levantar a esa hora, estar ahora sí que vigilando a qué horas va a llegar el agua para llenar nuestros tinacos, nuestros rotoplas, lo que se tenga, baldes, tibores, lo que sea. Y lógico es que al otro día pues ya no tenemos las mismas energías para nuestras actividades diarias, para trabajar, para estudiar, para atender la familia, en fin. Entonces, ¿dónde está la participación activa de la mujer? Yo no la he visto. No he visto así que la mujer esté en defensa del agua. He visto a compañeros, he visto a hombres y pues muchas gracias por ello. Pero quiero hacer un llamado a las compañeras mujeres a que nos unamos, a que veamos esta situación, que nos organicemos y que luchemos por nuestros derechos. Porque estaba viendo en la observación general número 15 de la Organización Nacional de los Derechos Humanos, de la Organización de la ONU, en donde dice que el agua es un derecho humano. Y yo le quiero agregar
la palabra imprescindible. Hace unos días estaba escuchando un documental de este señor Jalife, que me encanta, por cierto, en donde dice que se le debe de agregar la palabra derecho imprescindible humano, porque si lo dejamos así como derecho humano, van a andar vendiendo acciones y una serie de cosas, ¿no? Entonces el agua es un derecho imprescindible humano para todas las personas. Fíjense, esto es una apreciación personal la que voy a hacer, pero me llama mucho la atención que en tiempos de pandemia estábamos también muy carentes de agua. O sea, esto no es nuevo, pues esto ya tiene tiempo. Estábamos carentes de agua. Y la apreciación personal que voy a hacer, y es muy atrevida, pero finalmente, repito, es personal, es en relación a que muchos de los problemas de salud en la pandemia se originaron por esa situación, porque no teníamos agua. Y nos decían constantemente, lávese las manos, las personas que están enfermas, que les laven su ropa de cama, su ropa de uso. ¿Cómo lo íbamos a hacer si no teníamos agua? Entonces, y cuando levantamos el teléfono y hablamos a los diferentes organismos operadores de agua y decimos, ¿por qué no tengo agua? Es que se rompió la tubería de no sé dónde. Esa es una contestación constante, constante, constante. O si no, el problema de flujo inverso. Pero qué casualidad, algo que me golpea así en la cabeza y que no me cabe en la cabeza es que nada más para las colonias aledañas hay problemas de flujo inverso, se rompen las tuberías, porque en el centro, en las industrias, en el comercio, en las colonias fifís, ahí nunca se va el agua. Para esas colonias y para esas zonas que estoy comentando, jamás hay tuberías rotas, jamás hay problemas de flujo inverso. Entonces, así como que algo no me checa, algo no está bien. Las Naciones Unidas dicen que el agua es un derecho humano, yo le agrego imprescindible, y que todos tenemos derecho a tener esta agua salubre, suficiente, que es indispensable para nuestra salud, para tener una vida digna. Y el primer uso que se le debe de dar al agua no es precisamente industrial y no es precisamente comercial, es el uso doméstico y para nuestro aseo personal y para la preparación de nuestros alimentos. Entonces, mujeres, nosotros que estamos padeciendo y que somos las que pues usamos y reusamos el agua y le damos vueltas y vueltas al uso del agua, pues vamos uniéndonos, vamos organizando, nos vamos haciendo una organización de mujeres que luchemos por nuestra agua, porque pues hay muchas cosas por las cuales luchar, ¿verdad? Que los feminicidios, una serie de cosas, sí es cierto, pero sin agua, ¿cómo vamos a continuar adelante? ¿Cómo vamos a tener una vida de dignidad, una vida digna? Fíjense ustedes que poco a poco se ha visto en las escuelas, en los trabajos, disminución de la asistencia, o sea, deserción escolar. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones pues no hay el agua suficiente para nuestra higiene y pues situaciones muy propias de nosotros, las mujeres, pues preferimos mantenernos en nuestras casas ante esta situación. Y de esto no se habla. Y no se habla porque, a lo mejor porque por nuestro pudor, por nuestra, no sé, vergüenza de hablar de esto, pero hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que quitarnos esa venda de los ojos o esa vergüenza y hay que hablarlo, hay que decirlo. Entonces, abogo así firmemente porque la mujer, porque el hombre, porque todos nosotros tengamos una participación activa dentro del organismo operador del agua. Nosotros debemos de estar dentro en la césped hay un departamento que se llama comunicación social, que se encargan de hacer los programitas esos de cultura del agua. No tengo nada en contra de ellos y estoy y respeto a los compañeros o compañeras que están en esa comisión, pero
la cultura del agua debe de emanar de las colonias aledañas, no de ahí, no de una oficina, porque en una oficina no se está sufriendo la carencia de agua. Entonces, invito a los compañeros o compañeras que trabajan en comunicación social a que salgan a las colonias, a que se embarren los zapatos de polvo y de lodo, pero que vayan y que encuesten a las personas, principalmente a nosotras las mujeres, a ver de qué manera nos está afectando la falta de agua. Y que entre todos, entre las comunidades, entre las colonias, entre comunicación social, hagamos un programa real de la cultura del agua. No en una oficina. Ahí no sale nada bueno. Entre las colonias, conocemos muchos líderes de colonias que a lo mejor no tienen doctorados en agua, en qué sé yo, o sociología, en qué sé yo, pero sí tienen los conocimientos suficientes para decir, señores, las cosas son así. Y con una sencillez increíble y con un sentido común que ya lo quisiera propios y extraños. Pues, no Gracias, sé, maestra. Gracias, maestra. Quiero volver al tema de las tarifas por este dato de adelante. que quedan exentos del aumento quienes consumen de 0 a 15 metros cúbicos. ¿Cuál es el consumo promedio que requiere un hogar, una familia común de clase media baja? ¿Cuál es el consumo? Si tienen este estudio, ustedes cuántos metros cúbicos se requieren. Y la otra pregunta es porque mencionó algo usted, licenciado Mata, que yo lo pude confirmar precisamente el día de ayer respecto a las tarifas que cobran a los pequeños establecimientos, lo que sean tiendas de abarrotes, pollerías, dentistas, cualquier negocio, les ponen la tarifa comercial. Y ayer me tocó ir con el dentista y me estaba platicando los costos que tenía que cubrir ahora porque viene el incremento de la renta, viene el incremento de la tarifa del agua y me dice, yo ahorita en este momento, dice, estoy pagando 1,000 pesos mensuales de agua y no los consumo porque ¿qué tanto voy a gastar de agua aquí en este consultorio? Salvo las veces que voy al baño a lavarme las manos o a bajarle a la taza, dice, no hay mucho consumo de agua. Sin embargo, tengo que pagar esos 1,000 pesos y yo dije, pues pobre, pero al mismo tiempo dije, pobre de mí, ¿verdad? Porque lo más seguro es que me va a cargar ese consumo a mí. Y aunque yo esté en la tarifa de 0 a 15 en mi casa, pues a la hora en que voy a consumir los productos que tengo que comprar o los servicios que que requiero, pues me van a cargar a mí, o sea, todo lo que es incremento al servicios o energéticos, todo esto se carga finalmente en el cliente. Entonces, si me puede usted decir, licenciado, ¿cuál es la tarifa? No la tarifa, perdón, ¿cuál es el consumo que requiere una familia en términos razonables, ¿verdad? Del gasto que hace una familia, digamos, de 3 hijos y papá y mamá en una casa modesta? Sí, compañera Olga, miren, aquí hay varias versiones y varias posibilidades de estudiar ese tema. Le voy a hacer el comentario general y tengo que decir que desgraciadamente las CESPES, o sea, la Secretaría de Protección al Agua y Saneamiento, CEPROA, el señor Samaniego, es el encargado de hacer esos estudios. Estudios a los que no tenemos acceso los ciudadanos. Estudios a los que ellos saben hacer sus estudios. Ellos realizan, no sabemos cómo, pero es curioso que en el decreto en el que subieron las tarifas hace 1 mes y medio, en el donde se elabora con argumentos y se explica por qué es que el gobierno del estado decidió hacer esos aumentos en un porcentaje, en otro, por qué les aumentó a unos y a otros no, etcétera. Todos esos estudios
En el decreto es donde debieran estar explicados y donde debieran estar mostrados para darle a conocer a la ciudadanía la necesidad, la pertinencia de esos aumentos. Nosotros hemos dicho que los aumentos en general son razonables de acuerdo a lo que sabemos. Y efectivamente el gobierno del estado protegió a los consumidores domésticos de 0 a 15 metros cúbicos de agua al mes de consumo. Les protegió manteniendo el precio que estaba en el 22 inicialmente y que se parece al del 21, salvo un ajuste. Pero hay que recordar que esa protección que hizo a los consumidores domésticos de hasta 15 metros cúbicos de agua se deduce de algo más o menos así. Por ley, un ciudadano tenemos derecho de tener agua, acceso a agua, por 100 litros al día. Si un ciudadano tenemos derecho a que el gobierno nos proporcione acceso al agua, 100 litros de agua por día, cuando multiplicas por 30 días, por un mes, entonces corresponde a 3,000 metros cúbicos, litros, que son 3 metros cúbicos de agua. Un ciudadano al mes. Cuando esos 3 metros cúbicos, si en una casa existen 5 personas y cada una tiene acceso a esos 100 litros por día, 3 metros cúbicos al mes, entonces 5 personas en una casa tienen ese beneficio de que su agua se permaneció al mismo precio, no se le subió. Es decir, para un hogar que tenga hasta 5 miembros, básicamente va a estar en el promedio de consumir 15 metros cúbicos dentro de ese rango, o los que tienen 4 personas, 3, 2, 1. Si en esa casa se tiene jardín, se tiene animales domésticos, mascotas, si se tienen 2 carros que se lavan, si se tiene, bueno, ya todo eso va para arriba, va a consumir más. Es lógico, es natural. Y por esa agua habrá que pagar un precio mayor. Hay casas en todo nuestro estado que tienen una piscina, que tienen varios carros, jardines, mascotas, que tienen a lo mejor hasta un pequeño negocio en la parte de enfrente. Esas casas van a consumir definitivamente más de 15 metros cúbicos de agua al mes. Y no por justificarlo, el gobierno no necesita quien le ayude, ni necesita que un servidor le esté justificando nada. Es cosa de demostrar con estudios que no tenemos acceso y que el gobierno del estado los debiera realizar. Y no los realiza, casi puedo decir que no los realiza, casi puedo asegurarlo. Porque si los realizara, los mostraría. Miren, esta es la razón por la cual estoy haciendo esto. No lo hace. Bueno, es lo que yo puedo decir de que ese rango se haya protegido de manera razonable, lógica, y por lo mismo la ciudadanía en su mayoría recibió estos aumentos pues con beneplácito, porque a la mayoría de la población no se le afectó. Se afectó a todos los rangos de uso comercial y se generó y se sigue arrastrando la injusticia que mencioné al inicio, de que los más grandes consumidores de Tecate y de Ensenada se les regala agua, se les regala dinero, se les regala costillas. Pues cuando menos se les subsidia, ¿no, licenciado? Se les subsidia. Vamos a decir que se les... Una duda que tengo grande al respecto. Leyendo una nota de hace 9 días en el Z, en el semanario, ahí dice que no se aprobó esta propuesta de la tarifa emergente, que era como le llamaron, a favor de las familias más pobres y que no se impactaría con aumento a esa tarifa de 0 a 15 metros cúbicos, pero que no se aprobó, y ante el hecho de que no se aprobara en el Congreso, se decidió otro mecanismo.
para fijar las tarifas. Este otro mecanismo señala, según la información que estoy viendo, y quiero que ustedes me digan si está en lo correcto, porque es una nota publicada de hace 9, 10 días, dice que durante 2023, cada mes las tarifas de agua aumentarán 1%. Esto en lugar del 0.5% como sucede actualmente. Pero además del 1%, aumentará también, se cargará la inflación mensual correspondiente al mes de la facturación. Y dice, en cambio, para los municipios de Ensenada, 1%, así como Mexicali y San Felipe, 0.5%, la iniciativa no plantea modificaciones. Esto lo quiero que me lo digan ustedes si tienen la información reciente. Y se habla, pues, entonces, de que se tuvo que buscar este mecanismo de ajuste para nivelar costos y que ahora requieren recuperar ese aumento sumándole el ajuste por inflación, dado que no se aprobó la iniciativa original como fue propuesta. Esto a mí me confunde mucho, licenciado, no sé cómo quedó finalmente. No, no la culpo, compañera Olga. Es confuso eso. Eso que usted está comentando. Como que dice unas cosas, revuelve otras, etcétera. Pero sí hay una realidad. Es así. ¿Cuál? Que las tarifas del costo del agua que están aprobadas en el presupuesto y que han sido aprobadas desde años atrás, contienen varios componentes. Uno de ellos es el precio del agua que está en los rangos y en las tarifas aprobadas en el presupuesto. Pero hay otro componente más, y ese otro componente se mueve y se ajusta cada mes. ¿El impacto inflacionario? El impacto inflacionario y otro pequeño ahí impuesto, no recuerdo en este momento el nombre, pero esos componentes que son el 1%, el 1.5%, cada mes ocurre un ajuste de centavos y a veces de pesos. Es decir, la tarifa en todo el año es una tarifa que está aprobada, fija, firme, de acuerdo a tu consumo de volumen, que puedes pasar a otro rango, Sí. pero está fijo todo el año. Pero tu recibo recibes, además del cobro de ese consumo en metros cúbicos, también recibes un componente de un impuesto y de una tasa que se ajusta cada mes y que resulta en un aumento de pesos, de centavos, cada mes. En tal virtud, quienes tenemos consumos, como un servidor, de entre 15 y 12 metros cúbicos al mes, ese aumento de mensual es como de $1. Como de $1 se va aumentando. La tarifa no es igual de enero a diciembre. Pero para quienes tienen un consumo, un comercio que tiene 200 metros cúbicos de agua de consumo al mes, y que no es el agua doméstica de la que yo consumo y que se me aumenta $1, ese hotel, ese restaurante que consume 200 y que tiene que pagar al comercio a tarifa comercial y que se le tiene que ajustar el 1.5% cada mes, no es un aumento de $1. A él se le va un aumento probablemente, no ahorita la operación, de 10, 15 pesos más porque cada mes, es decir, no es la tarifa del precio del agua aprobada por los gobiernos, sino es una tarifa que también ellos aprueban y que dicen, cóbrese este impuesto de 1.5%, pero ¿quién controla esa inflación? ¿Quién controla? El Banco de México establece la inflación por mes y establece un índice por ahí que es el que se toma en cuenta para los recibos de agua. Entonces, yo le he dicho lo siguiente a muchas personas, a muchos ciudadanos que se han acercado. Mire, compañero, le digo, tráigame su recibo de agua. Tráigamelo, muéstreme el recibo. Porque eso que usted me dice, que muchas veces puede ser muy cierto, muy verídico, yo quiero ver el recibo. Porque si del recibo yo observo que ahí dice que usted está consumiendo 50 metros cúbicos de agua al mes,
yo le voy a hacer la cuenta y le voy a decir, usted es el que está consumiendo el agua y tiene que pagar. Sí, claro. Pero si usted me trae un recibo donde dice que consume 10 metros cúbicos de agua en su casa al mes y le cobran 200, 300 pesos, ahí yo sí creo que usted tiene razón y hay que ir a la césped. Pero no se vale que venga y me diga que le están aumentando, que cómo es posible, que es injusto y que no me trae el recibo y en su casa, yo no conozco su casa, hasta piscina ha de tener. Entonces, esa queja, voy a decirla ligera, esa queja fácil que se da en muchos ciudadanos, y con mucho respeto lo digo, porque no tengo por qué quedar bien ni con nadie, no ando buscando candidaturas, ni puestos de gobierno, no le tengo que tirar a nadie, no tengo padrinos, ni madrinas, ni nada que se le parezca. Entonces, yo le digo a los ciudadanos, tráeme tu recibo. ¿Sabe qué ha pasado? Que no me traen. No regresan. No me traen, ya no regresan. Ya se les va la incomodidad y la inquietud y el desahogo. Ya se les va. Porque se dan cuenta que nomás hablar, pero cuando uno ya no les sigue el rollo y les dice, dame el dato exacto. Ya se acabó todo. Es cuando. Bueno, licenciado, primero permítame preguntarle si alguien le entregó a Teresa Santibáñez la liga para entrar a esta sala, porque me está pidiendo entrar. Yo no sé cómo obtuvo la... ¿Alguien se la mandó? Por favor, si no. Es así, si va a apoyarnos, creo que yo hice en el programa. Creo que yo cometí esa difusión. Ok, bueno, no hay problema, nada más les estoy preguntando para darle o no darle acceso, ¿no? Si ustedes deciden, sí, adelante, yo le doy el acceso, no hay problema, se incorpora, pero de repente me pareció raro, pero bueno, en fin. fin. Fue un error mío y lo digo. No se preocupe, licenciado, no hay problema. Al contrario, a la persona que quiso entrar, una disculpa, pero fue un error, como lo estaba comentando el licenciado Mata. Unos comentarios y una pregunta, licenciado, con lo que está usted ahorita comentando. Dice que está con nosotros desde hace rato Raquel Camacho López. Raquel dice, buenos días. Lo que pasa, maestra Rosas y maestro Mata, que como ustedes bien lo saben, el señor presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, lo dijo en conferencia de prensa matutina, que el tema del agua ya no será tema de politización. Mejor hay que hacer lo conducente en cuestión legal, pero ya no pueden, a través del agua, buscar subir en cuestiones políticas o buscar los focos de atención en la población. Hay que viajar a la Ciudad de México y hacer lo conducente con las autoridades correspondientes. Es mi humilde opinión. No es tema político ya. Entiendo lo que yo le he estado dando seguimiento a este asunto en términos legales, sin embargo, no es mi deseo protagonizar por esta acción. Mejor que los hechos hablen por sí mismos. Bueno, aquí, al menos la intención de este programa no es politizar sobre este tema. Ni, como lo acaba de decir usted, licenciado, no está buscando un cargo de elección popular. Nosotros menos. Menos. Yo tampoco. Porque primero que nada... Tendrían derecho de buscarlo, ¿por qué no? Pero además no es de ahora de este gobierno de López Obrador que ellos son activistas defensores del agua. Tienen años. Primero que nada, nosotros somos periodistas. Y algunos de nosotros somos totalmente apartidistas. No pertenecemos a un partido. ¿Sí? Bueno. Y bueno, pues esto forma parte también de la política, ya ni siquiera a nivel local, este es un tema político a nivel nacional. Sí. O sea, no le podemos decir a quienes están dentro de organismos que tienen años luchando con este tema del agua, ¿sí? Aquí en menos en Ensenada y en Baja California y en el resto del país, porque hay una cantidad enorme ya de organizaciones a nivel nacional que se están comenzando a aglutinar en torno a una sola representación para, ahora sí, decirle a los políticos partidistas, pues que no están haciendo nada más que servir los intereses de las grandes compañías transnacionales y multinacionales que se están quedando con el agua, ¿sí? Y que están dejando territorio nacional completamente sin agua,
como sucede en Coahuila, como sucede en Baja California, en fin, en infinidad de lugares de este país. Y entonces, el tema, si no lo han querido politizar, por ejemplo, en el caso del partido Morena, que debería ser, Carmen, hace rato tú comentabas, es que las mujeres tienen que salir, sí, pero también tienen que salir, en este caso, los partidos que forman parte del gobierno en esta administración. Y ese partido, esos partidos son Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista y Partido Morena, quienes deberían de estar, si realmente representan los intereses de la ciudadanía, en este caso en Baja California, en toda Baja California deberían estar a un lado de las organizaciones civiles que están luchando por este tema del agua, como así también, obviamente, con todos los sectores que son menos favorecidos con este tema de las tarifas, este manejo tan desasiado, por decirlo menos, en la aplicación de estas tarifas que benefician a los grandes consumidores y a los pequeños y medianos, pues los somete a actividades realmente de sobrevivencia económica en momentos en que el país y el mundo entero vive recesión, vive inflación, vive desaceleración económica, encarecimiento generalizado de las rentas o escasez de vivienda general, en fin, toda una serie de situaciones de problemas sociales, económicos, políticos que pues están marcándonos la vida a millones de mexicanos. Y entonces, pues aquí va la pregunta, mi estimado licenciado, dicho lo anterior, ¿no? O sea que pues, los mexicanos tenemos derecho a politizar este tema y muchísimos más. Si no, pues olvídense, pues me quedo entonces como Morena, me afilio a Morena y no hago nada. No, pero dejo hacer entonces a los políticos profesionales a que hagan con lo que se les pegue la gana, ¿no? Pues qué bonito. No, ya me lo dijo el presidente que no me tengo que meter, pues ya no me meto. Pero no, o sea, esto se tiene que... Además, Javier, si algo dice el presidente todos los días y con mucho orgullo, es que estamos viviendo una época muy interesante en el país, precisamente porque el pueblo se está politizando. Dice, tenemos uno de los pueblos más politizados del mundo, y lo ve como un gran elogio, como algo muy positivo, como algo que ayuda a la transformación. Un pueblo politizado es un pueblo que sabe defender sus derechos y por lo tanto es algo que es digno de fomentarse, incluso. Y aquí termino con esto. Sí. Entonces, este programa es informativo y analítico con bases documentales que ustedes como conocedores o que han estado dentro de este tema por años, pues nos dan a conocer a gente que como yo en lo personal pues desconozco muchas cosas. Por ejemplo, no sé si finalmente esta tarifa, las nuevas tarifas parten de lo que se aumentó en noviembre, diciembre, en fin, y ese es otro rollote, Sí. Porque hay que recordar que de cualquier forma al precio del agua en general en todos los municipios le van a aplicar la inflación que anda muy cerquita del 8%, más un 1% del Estado, que también se suma. O sea, a través de la paraestatal y como gobierno del Estado, pues le aplica incrementos, ¿no? El gobierno del Estado. Va la pregunta, licenciada. Ok, nos dice usted, estas tarifas son inequitativas, estas tarifas son medias arbitrarias, confusas, opacas. ¿Son materia de que un ciudadano común y corriente pueda solicitar amparo federal ante esta serie de arbitrariedades que se cometen con el agua aquí en Baja California? Fíjese que soy de la opinión que no procede pedir amparo por el pago de derechos. De hecho, el juicio de amparo tiene ciertas restricciones. Por ejemplo, no se puede pedir amparo contra el pago de impuestos, ¿verdad? Es una de las, así literal, ¿verdad? Puedes pedir amparo de muchas cosas, pero no sobre el pago de impuestos. En este caso, los derechos de agua, son derechos, se llaman, porque tienen otras características. Yo dudo mucho que se pueda pedir amparo. Pero hay empresas que sí tienen despachos y capacidad de pedir ciertos mecanismos, como el siguiente que le voy a compartir a usted y a todo su público. Espero
poder explicar qué curioso o cosa ocurre en Tecate. En Tecate. En el año 18, cuando empezamos a hacer nosotros estos estudios de las tarifas y de los rangos, en Tecate la tabla de pago comercial del agua tenía rangos de 2,000 metros cúbicos, 5,000, 10,000 y hasta 50,000 metros cúbicos de consumo por mes. Y en ese último rango de consumo de 50,000 metros por mes, tenía también el precio hacia abajo respecto del consumo del rango de 10,000. O sea, bajaba el precio, le regalaban un buen precio, creo que eran... En Tecate está la cervecera, maestro, que es una de las que podía beneficiarse muchísimo con ese... No, se benefició. No podría, se benefició. Se benefició porque aumentó su planta y aumentó consumos. Sí, fíjese qué cosa tan curiosa, ¿eh? Y voy a lo del amparo y todo esto, y quiero completar porque no es fácil comprenderlo, el grado de cómo escondieron todo esto. Y eso yo hago un llamado muy respetuoso a los diputados actuales que están en vigor, que nos puedan llegar a mirar, o a los ciudadanos que puedan hacerle llegar esta información a los diputados y a las diputadas de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, a la gobernadora que tome cartas en el asunto. Miren, estos rangos que daban precio benéfico cuando subía de 50,000 metros cúbicos por mes, ¡qué barbaridad! Agua comercial, en el año 19 sacaron ese rango, ese rango. De 50 y lo bajan hasta los 10,000. No. Lo sacaron de la tabla, y lo bajaron a la ley. Es decir, en la tabla se generaba la tabla con los rangos de 2,000, 5,000, 10,000, pero el de 50,000 ese se sacó de la tabla, fuera de la tabla. Es decir, que si alguna autoridad o alguien curioseaba por ahí un estudiante, pásame las tablas de rangos del agua de tarifa comercial de Tecate. Le entregaban la tabla, pero no iba a aparecer el precio que le estaban dando al rango de 50,000 metros. Porque eso estaba fuera de la tabla. Se lo ocultaron, pues. Sí, lo corresponde. Estaba allá abajo de la misma tabla, pero no en la tabla, sino afuera, en el texto legal, aparte de la tabla. Sí. Bueno, esto que dice el licenciado, me lleva a recordar y reflexionar sobre algo que platicamos con el geógrafo Iván Martínez. Iván Martínez dice, bueno, sí es cierto, hay un problema de escasez de agua, pero eso es relativo, ¿verdad? Hay tiempos en que tenemos más agua, ya años abundantes de lluvias, ¿verdad? Años que baja porque tenemos sequías, pero el problema fundamental no es si hay o no hay agua, como decía también ahorita Carmen Rosa, que qué raro, ¿verdad? Que solamente en algunas zonas se noten los problemas de que se rompió una tubería y que por eso no hay agua, o los problemas de desabasto no se vean nunca, ¿verdad? En las zonas céntricas o en los comercios, en la industria, y nada más en las colonias populares se sufre esta situación. Bueno, yo planteo lo siguiente. Es entonces un problema de política de distribución de agua, de cómo se debe de distribuir el agua y cómo se debe de cobrar el agua para no estar subsidiando con las carencias y la carestía del agua en la minoría, en la mayoría de la población, estar subsidiando a unas minorías que hacen grandes negocios con el agua y que lo convierten en productos que muchas veces hasta son de exportación. Esa es la pregunta, Carmen Rosa, pero también quiero plantearles lo siguiente. Yo quiero terminar nada más. Bueno, a usted que va a terminar, le planteo entonces lo siguiente.
si ustedes han hecho un estudio comparativo con el 2022 de cómo se irá a impactar estas tarifas en 2023. Se lo pregunto porque la periodista Julieta Aragón, que es mi tocaya de apellido, pero no somos familiares, no la conozco, ella dice que en comparación con 2022, por ejemplo, en San Felipe, según la Ley de Ingresos 2023, en Mexicali y San Felipe, el aumento va a ser de 12.74%, así en términos globales, ¿no? De año con año. En Tijuana y Rosarito, de 13.19%. En San Quintín, de 13.65%. En Tecate, de 14.63%. Y en Ensenada, de 19.95%. Es más o menos un ejercicio que ella hizo que la lleva a estas conclusiones. Mi pregunta es si este ejercicio lo ven ustedes apegado a la realidad. Y bueno, le dejo también el planteamiento a Carmen respecto al problema de la distribución del agua, una justa distribución de este recurso para no impactar más a los que menos tienen. Adelante, maestro, para que concluya y luego pueda participar Carmen. Completo lo más rápido. Miren, en Tecate, en las tablas, tarifas y rangos del año 19, como comenté, sacan el rango mayor que beneficiaba a cierto consumidor de las tablas de tarifas y rangos. Y en el año 20 desaparece en ese rango. En el año 20, ya lo desaparecen. Entonces, esos grandísimos consumidores ya no pagan conforme a una tarifa adecuada a su consumo, sino que pagan con una tarifa de un consumo de menor, como si fueran un negocio, un restaurante que tiene un mediano consumo al mes. Ese mismo, cuando en el año 18 y años atrás tenía sus rangos adecuados para el consumo del volumen. Eso choca con la política de ahorro de agua, con la política de que el que consume más paga más, con la política de que pues hay que ahorrar y cuidar el agua, porque lo que promueves con eso, a esos grandes, es desperdiciar el agua. Y a los ciudadanos que no nos permiten acceder y acompañar su administración, que es de nuestra agua, es de los ciudadanos, pues nos vemos afectados en todo. Yo quiero decir entonces que la tarifa actual es muy bondadosa para esos altos consumidores del municipio de Tecate, porque les beneficiaron primero borrándoles, sacándolos de las tarifas de los rangos y las tablas, y luego le borraron al siguiente año todo el rango, todo el periodo y el precio también. Oiga, maestro, choca también contra la ley, incluso contra la actual Ley Nacional de Aguas, porque establece que el agua se tiene que distribuir, y adelanto en ese sentido, Carmen Rosa, para tu participación, en primer lugar, garantizando el consumo humano, el consumo doméstico, en segundo lugar, para la agricultura, y en tercer lugar, para la industria. Y con esta medida que llevaron a cabo en Tecate, lo que hacen es garantizarle los grandes volúmenes de agua hasta donde se hinchen, ¿verdad? A la cervecera, Tecate y quizá otras plantas que haya por ahí, devoradoras de agua, otras industrias. Pero aparte, y rapidísimo lo comento para que entre Carmen, también está violando las disposiciones de la Comisión Interamericana sobre el tema del agua, la SILA famosa, que ya nos anunció hace unas cuantas semanas atrás, unos días atrás, de que en 2023, aparte del recorte que nos va a aplicar, se va a aplicar para la dotación de agua potable del río Colorado, a Baja California y a todos los demás usuarios de la cuenca, ¿sí? Nos va a recortar los consumos de una manera importante. A mediados del próximo año, está solicitando y se van a reunir el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos para fijar medidas urgentes de emergencia, de aplicación inmediata, por el tema
de la enorme megasequía que está presente desde hace varios años en la región de la cuenca y que está dificultando y está poniendo en gravísimos problemas el tema del suministro del agua a todos los usuarios de la cuenca. No es nada más el caso de Baja California, es a todos. Y eso implicaría, y de hecho eso ya se le anunció, creo que por ahí de los primeros días de enero, antes del día 5 de diciembre, perdón, a este gobierno del estado para que fuera elaborando medidas adecuadas para el ahorro del agua y la mejor distribución del agua. Y esto que se está denunciando aquí, licenciado Carmen, Olga, es precisamente una verdadera desfachatez, un crimen, Contradicción es lo menos. de una manera más suavecita, ¿sí? Un delito que debería de ser sancionado, primero con esa famosa Comisión del Agua, aquí en la Comisión Nacional del Agua, que no sirve tampoco para nada, porque es una guarida ahí de bandidos, que se les premia políticamente por no hacer nada, por estar haciendo nada más el favor de darle concesiones o haciéndose el tonto de que no ve cómo se están extrayendo grandes volúmenes de agua de mantos freáticos agotados, sobreexplotados, y aún así da nuevos permisos o permite que se sobreexploten estos mantos freáticos en el país, y que, pues desafortunadamente, en el caso de Baja California, se debería de estar, por parte de este Congreso entreguista al gobierno panista que tenemos acá en Baja California, ¿sí? Debería estar obligándoles a esos diputados a corregir todas estas irregularidades en el manejo y en el uso de las tarifas para favorecer a grandes compañías transnacionales que se quedan con el agua y a ese distrito de riego que también está, el distrito de riego 14 del Valle de Mexicali, que está en manos de grupos privados súper poderosos que hacen un enorme negocio también con el agua del río Colorado. Y eso lo sabe la Comisión Nacional del Agua y no ha hecho absolutamente nada por corregir todos estos delitos que se están cometiendo, ¿sí? Al amparo del poder. Perdón, me extendí un poquito más. Ahora sí, Carmen, disculpe, adelante. Fíjense que para nosotros hacer presupuestar el 2023 el consumo de agua, lo que vamos a pagar, es un poco difícil y les voy a decir por qué. Tenemos años que estamos solicitando, y lo podemos documentar, tenemos años que hemos estado solicitando al organismo operador del agua de aquí en Ensenada transparencia en sus cuentas y constantemente se ha negado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que la situación del organismo operador está en quiebra? No es cierto. Esa es una verdad, una mentira que ellos la han estado dice y la están diciendo como una verdad absoluta. No es cierto. ¿Por qué tenemos nosotros que creerles si no lo están demostrando? Hay muchas entradas de dinero al organismo operador por pagos domiciliados, por ahí en las oficinas, en el banco, en los diferentes tiendas convencionales. Entonces, mientras no sean no transparenten ellos sus cuentas, nosotros no vamos a creer que están quebrados. Demuestren que es así. Y por otro lado, vamos a seguir informando a la gente. Es nuestra obligación y además es un derecho. Y nos vamos a ir a las colonias y no vamos a desaprovechar foros como los que como el de ustedes. Muchas gracias, por cierto. En donde nos llamen vamos a ir porque consideramos que es una obligación informar a las gentes, informar a las colonias, informar a los líderes de colonias de esta situación. No nos van a seguir sometiendo a nosotras las mujeres y en general a toda la población, no nos van a seguir sometiendo con verdades a medias, y una verdad a media pues, es una mentira absoluta, haciéndonos creer que nosotros somos las culpables de que no haya agua, de que se acabe el agua,
de que nosotros tenemos que ahorrar. Sí, es cierto, tenemos que ahorrar, pero nada más nosotros y las grandes industrias no, y las lecherías y las Coca-Colas y tantas industrias que hay aquí, ellos no tienen que ahorrar. Yo creo que todos, yo creo que el ahorro del agua, el buen uso, el buen consumo, el reuso del agua es una tarea de todos, es una tarea asignada a todos, no nada más a nosotras en los hogares. Entonces, nosotros le llamamos información. Si otras personas le llaman de otra manera, no es nuestro problema. Ni el compañero Mata, ni yo tenemos ninguna aspiraciones de tipo político. Yo amo demasiado mi libertad y así quiero continuar. Entonces, no me interesa en absoluto. Y el compañero pues ya también externó esta situación. Vamos a seguir informando, así como lo hemos hecho desde años atrás, y estamos en nuestra obligación, y es nuestra obligación y es nuestro derecho de hacerlo. Y pues muchas gracias a ustedes que nos están dando esta oportunidad, e independientemente de que cada quien de nosotros tengamos nuestra ideología política, eso lo dejamos por otro lado, pues, porque aquí es luchar por una administración del agua para toda la población. No estamos imaginando, no estamos exigiendo, no es un capricho, está dentro de las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. Y dentro de la Constitución es un derecho que tenemos, y un derecho imprescindible. Le quiero agregar esta palabra, ¿sí? Entonces, muchas gracias, muchas gracias, y estamos a la orden. Muy bien, pues al contrario, gracias a ti, Carmen Rosa. Muchísimas gracias por haber participado hoy en este programa, que nos ayuda a tener un poco más de claridad sobre este recurso tan importante que es el agua, y que es cierto, hay que cuidarlo, porque ese es el otro aspecto. Hay que también impulsar una cultura de ahorro del agua, pero no se vale que nos pongan a apretar el cinturón, ¿verdad? A ahorrar nada más a quienes menos consumimos, mientras que les regalan el agua, le disminuyen la tarifa a las grandes empresas devoradoras de agua. Adelante, maestro, ¿usted con qué concluye? Sí, muchísimas gracias. Pues un llamado muy respetuoso y muy directo también a dos mujeres. A la titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto actual del Congreso, diputada Julia Andrea González Quirós, si no mal recuerdo, y a la ciudadana gobernadora, que como mujeres importantes en este punto y en este tema de Baja California, como mujeres que tienen en su mano el lápiz con el que pueden corregir esas fallas, esas distorsiones que perjudican al resto de mujeres de Baja California. A las amas de casa, que las tienen que levantarse a las 3 de la mañana, a la 1, a abrir la llave, el chorrito, y estar despiertas, y luego levantarse a las 5, a ir a trabajar a la maquiladora, a la empresa. Todas esas mujeres que cuidan a sus hijos y que no tienen agua para lavar y bañar y arreglar su casa en el momento en que se debiera tener, y que requieren el agua que están desperdiciando otros que se les está regalando las tarifas. O sea, está exactamente explicada la injusticia, los fundamentos, están los datos, la información, y lo que deseamos es que se tomen cartas en el asunto. No se necesita preguntarle a nadie más. Ellos son las que tienen la autoridad y tienen la pluma en este momento, con mucho respeto, porque no puede ser de otra manera. No se está tratando de exhibir a nadie. Somos ciudadanos, ¿verdad?, que queremos y que tenemos una duda fundada perfectamente en los datos y en los documentos que ellos mismos, ellas mismas tienen a su disposición. Es cuanto, y agradezco a la maestra Carmen Rosa, que siempre hemos hecho una dupla, una mancuerna dentro de un gran equipo también de muchas otras personas. Hemos hecho un gran equipo con la maestra y un servidor,
porque afortunadamente nos combinamos bien en las cosas que a veces uno no entiende, a veces uno no puede comprender o que no puede uno hacer, nos combinamos y afortunadamente hemos seguido adelante en los trabajos, en los estudios y por supuesto a ustedes como compañeros comunicadores que nos han permitido expresarnos y comunicar a quienes debe ser comunicado esta información. Pues mi gratitud y pues felices fiestas, feliz año y el próximo año yo les invito y me pongo a toda la disposición para darle seguimiento, verificar el presupuesto de ingresos el 10 de enero, el 15 de enero, checar cuánto quedó, cómo quedó y si sí o si no, lo que sea, bueno, comenzar a hacer una ruta de gestión para que quienes quieran ser candidatos o candidatas en la próxima elección del 24, vayan generando su propio programa de trabajo respecto del agua y de las mujeres, porque las mujeres no nada más ocupan seguridad física, ¿verdad? Para su seguridad en las calles, también necesitan que la llave que está en su casa de agua salga agua. Y también ocupan ellas que la distribución del agua en toda la ciudad sea equitativa, que no nada más necesitan seguridad en la calle y que no haya agua en su casa, que no haya la suficiente en el horario que ellas ocupan para arreglar a sus hijos y que entonces nomás nos vamos a derivar en la seguridad física, pero no en la seguridad hídrica. Eso es injusto. Es cuanto. Claro, no, pues, claro, licenciado. Muchísimas gracias, licenciado. Al contrario, aquí no estamos permitiéndole a nadie. Aquí este medio de comunicación es eso, es un medio que establece la posibilidad por responsabilidad social, ética y profesional, ¿sí?, de servir precisamente como un medio entre la población y las autoridades, en este caso, ¿sí? Y que quede bien claro, aquí, en lo personal, si hemos hecho la denuncia y la seguiremos haciendo, que toda esta crisis hídrica que tenemos en Baja California es responsabilidad directa de los gobiernos del PRI, del PAN y de Morena, aunque el Morena está ahora encubierto con estos otros dos partidos que siempre han gobernado con la misma clase política empresarial de siempre, que ha gobernado desde sus inicios como Estado Baja California, ¿sí? Es responsabilidad de ellos, porque permitieron que grandes delitos que se cometieron en las comisiones estatales de servicios públicos quedaran impunes, como sucedió en Ensenada. Ustedes saben que aquí hubo un director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada que ocasionó un daño patrimonial al erario por más de 200 millones de pesos, cuando por sus pistolas cambió un contrato que se le había otorgado a una empresa y se la dio por sus pistolas a otra. Y eso quedó totalmente impune con los gobiernos del Partido de Acción Nacional, que es el que está gobernando ahora aquí Baja California. Y segundo, nos robaron el tema del agua. Nuestro acueducto Morelos, Tecate, Ensenada, se lo robaron para entregarle el agua a otros personajes, a otras empresas, a otros grandes negocios, ¿sí? Y la pésima administración del agua que han hecho, ¿sí?, que ha provocado que cuántos años tardó Ensenada en particular. Pongo el caso nada más de Ensenada, pero lo mismo sucedió en Tijuana, en Tecate. Es más, San Quintín apenas está tratando de comenzar a tener una propia red. Pobrecito la gente de San Quintín, la verdad, no saben lo que le espera con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, administrando el recurso, que provocaron que durante casi 30 años, quizás un poco más, no se hubiera hecho una sola obra de mantenimiento de la red de agua potable. Y vean ustedes las porquerías que tenemos en materia de tratamiento de aguas negras, esa planta del Gallo que ha contaminado por decenios la bahía de San Quintín, ¿sí?, la bahía de Ensenada, perdón, Todos Santos, de una manera totalmente impune. Entonces, si alguien es responsable de lo que está sucediendo con la crisis hídrica en Baja California, son ellos, ¿sí? Son ellos y nos hacen pagar a nosotros, a los consumidores. Mira qué bonito, ¿no? En fin, ya mejor le paro ahí.
Muchísimas gracias, amigos de Cuatro Vientos. Nos estamos viendo el día de mañana. Tenemos 2 programas el día de mañana, se los recomendamos ampliamente. Jesús Sosa Castro va a estar con nosotros. Y también vamos a tener el regreso de Raúl Ramírez Baena, nuestro queridísimo amigo, Defensor de derechos humanos aquí en Baja California. Va a estar con nosotros para hablar de los otros derechos humanos. Y de seguro, pues, va a estar tocadito también el tema del agua. Olga, vamos. Pues muchísimas gracias, Carmen Rosa, maestro, Muy el amable. mismo Mata, y Gracias. que tengan muy felices fiestas de fin de año al lado de sus seres queridos. Y nos vemos en enero. En enero anoto, maestro, Sí. la sugerencia que nos hace ya cuando tengan ustedes su análisis de cómo queda el presupuesto de egresos y cómo es que se va a estar aplicando en este rubro. Con mucho gusto abrimos un espacio para volver a platicar, Carmen Rosa. Un abrazo muy fuerte, Gracias, con mucho cariño. muy amables. Hasta pronto. Gracias. Y ustedes, amigos, amigas de Cuatro Vientos, igual, a prepararse para los buñuelos, el pavo, Buen provecho. la piernita de cerdo. Uy, ya, se me hizo agua la boca. Hasta pronto, los tamales. Hasta luego, cuídense mucho. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego, felicidades y gracias. Hasta luego. Hasta luego.